Es un gusto saludarlos. Soy Paula Jiménez Correa y esto es lo que veremos en esta edición de Así es Asia. Lo que nació como un insulto se convirtió en un movimiento político. El Partido de las Cucarachas en India gana fuerza mostrándose como una resistencia al gobierno del primer ministro Narendra Modi. Analizamos en esta edición. Malasia es el más reciente país en unirse a las restricciones de redes sociales a menores de 16 años con el fin de proteger la salud mental y la seguridad en línea. Indonesia refuerza lazos con vecinos con su diplomacia del dragón de Komodo. El más reciente gesto de amistad ha sido con Japón. Les contamos en qué consiste. Canalizar la ira contra el gobierno creando un movimiento político ha sido la estrategia de Abhijit Dikep, un joven indio de 30 años quien rápidamente se volvió famoso con el Partido del Pueblo de las Cucarachas. Lo que comenzó como un insulto por parte de un magistrado de la Corte Suprema que trató de cucarachas y parásitos a los jóvenes desempleados que atacaban a las instituciones, de la noche a la mañana se convirtió en mayo en todo un fenómeno en las redes sociales, al punto que ya tiene más de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, muy por encima de los casi 10 millones de seguidores del BJP, el partido gobernante del primer ministro Narendra Modi. Nuestro corresponsal en India, Varun Anand, con los detalles. ¿Qué explica el éxito de un movimiento que comenzó como una broma en Internet? La Cockroach Janta Party, literalmente el Partido del Pueblo Cucaracha, surgió en un momento de creciente frustración entre los jóvenes indios. Detrás de los memes de la sátira hay problemas muy reales: desempleo, la falta de oportunidades y escándalos por filtraciones en exámenes que pueden definir el futuro de millones de estudiantes. Su fundador, Abhijit Dikep, dice que el movimiento dio voz a una generación que se siente ignorada tanto como por el gobierno como por la oposición, y la velocidad con la que creció parece respaldar esa idea. En cuestión de días, la iniciativa acumuló millones de seguidores en redes sociales y llegó a superar en Instagram a los principales partidos políticos del país. Para muchos analistas, el fenómeno revela algo más profundo. No se trata simplemente de una campaña viral, sino de una expresión del malestar de una generación que ve cómo las promesas de movilidad social chocan con la incertidumbre económica y la falta de respuestas a sus preocupaciones. La cucaracha también resultó ser un símbolo eficaz. Lo que comenzó como un término despectivo fue reapropiado por miles de jóvenes y transformado en una imagen de resistencia y supervivencia. Pero el éxito del movimiento también ha puesto en evidencia la dificultad de la clase política para entender ese tipo de movilización. Mientras millones de jóvenes se identificaban con el mensaje, parte de la respuesta oficial se centró en buscar responsables, denunciar supuestas influencias extranjeras o bloquear sus cuentas en redes sociales. La cuenta de la organización en X sigue suspendida en India y el caso ya llegó a los tribunales. La gran pregunta ahora es si esta energía puede salir de las pantallas. Dikep ha anunciado una protesta en Nueva Delhi para exigir la dimisión del ministro de Educación por la gestión de la crisis de los exámenes. Porque una cosa es convertirse en un fenómeno digital y otra muy distinta, transformarse en una fuerza política real. Pero incluso si nunca de ese salto, la Cockroach Janta Party ya ha dejado una conclusión clara. Millones de jóvenes indios sienten que nadie los escucha y cuando apareció un movimiento que habló su idioma, respondieron de inmediato. Para analizar el impacto de este partido de las cucarachas en India y en colaboración con el portal de noticias Reporte Asia, le doy la bienvenida a Pedro Simoli, profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires y del profesorado Joaquín B. González de Argentina. Pedro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ya lo comentaba nuestro corresponsal en India, este movimiento surge de un descontento social, principalmente de los jóvenes de la llamada generación Z. ¿Cómo explicar la alta tasa de desempleo entre personas de 20 a 24 años que supera el 40%, teniendo en cuenta que India es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, sobre todo es necesario pensar que desde la década del 90 la economía india viene creciendo a tasas realmente muy altas, a pesar de los cambios de gobierno. Pero también este crecimiento económico quedó concentrado, ¿sí? Sobre todo en sectores estratégicos, pero que tampoco generan tanta demanda de mano de obra. Sobre todo estamos hablando de un sector de servicios, de finanzas, de tecnología. Y tampoco nos olvidemos que en India, bueno, el país más poblado del globo, y una gran cantidad de población menor a 30 años. O sea, realmente es mucha la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado del trabajo, incluso también hombres y mujeres. Y también es mucha la competencia. Y otro problema también de la economía india es la informalidad, la desocupación y junto con, bueno, altas tasas de informalidad. De algún modo ha sido como un crecimiento económico que todavía
quizá no logra plasmarse en un desarrollo social. Podemos afirmar algo así. O sea, realmente estamos viendo fenómenos muy interesantes en el sur de Asia y particular en la República India. Algunas de las propuestas de este partido incluyen que los jueces no puedan ocupar el cargo de senadores tras su retiro y que el 50% de todos los cargos y asientos parlamentarios sean ocupados por mujeres y también que exista una prensa independiente y no asociada al gobierno. ¿Es una respuesta a lo que actualmente no se cumple con el partido del primer ministro? En una parte sí, y en otra parte recordemos que los emblemas de la campaña, las banderas del BJP en el 2014, en el 2019, en el 2024, fueron una renovación de la política india, incluso dentro del partido gobernante, el BJP. Narendra Modi se ha diferenciado así, por ejemplo, de históricos como Advani o Vajpayee. Pero muchas de las promesas del BJP las ha cumplido. Por ejemplo, un cupo femenino en el Parlamento. En el año 2023 fue aprobada la ley, pero ha tenido algunos problemas para instrumentar. También se habló mucho de la seguridad tecnológica en las elecciones. Cuando hay elecciones digamos, como es digital, ¿sí? El sistema es virtual, hubo también muchas denuncias allí. Y se habló mucho también del sistema de exámenes. Y en el caso de los jueces, esto es algo interesante porque en India se comenzó a criticar a este poder judicial, que desde la independencia fue quizá el poder más respetado. También pensemos en India cómo se eligen los senadores. Es distinto al caso usual de América Latina. Los senadores es un voto indirecto, entonces también se está pidiendo, yo diría incluso una renovación mayor del sistema político. Si bien es cierto que el BJP ha cumplido muchas de estas demandas. ¿Cuán probable es que este movimiento salte de las redes sociales y de las pantallas a las calles e incluso a las urnas? Yo pienso que este escenario se pueden hacer varias evaluaciones, se pueden cumplir o no, pero por ejemplo en Italia ha sucedido con el movimiento 5 estrellas, que digamos se prometió como una gran crítica a esta clase dirigente, pero hoy en día no es un partido tan importante. Recordemos también la generación Z, muchos no vivieron la primera etapa de Modi y el BJP, ni siquiera del partido del Congreso. Muchos votantes del BJP han sido muy críticos con el partido del Congreso, con esta dinastía Nehru-Gandhi, pero la generación Z no. Yo pienso que habría que ser cautelosos, sobre todo porque el BJP demostró una gran habilidad para, de algún modo, desarrollarse en el ciberespacio. ¿Sí? Se ha denunciado muchas veces, incluso desde Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, ciertos grupos han dicho, bueno, aquí hay un ejército de trolls, ¿sí? O sea, también habría que ver cómo el BJP se mueve en este escenario. Pedro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Muchas gracias a ustedes también. No más redes sociales para los menores de 16 años en Malasia. Desde el 1 de junio, los gigantes de la tecnología tienen la obligación de implementar sistemas de verificación de edad de los usuarios. Con esta normativa, el gobierno malasio busca proteger la salud mental de los jóvenes, aunque no es el primero en tomar esta medida en la región. William Gapsó nos cuenta más. Para Saravan y Jayahada, el 1 de junio marcó un antes y un después. Como padres de dos adolescentes de 12 y 15 años, celebran la reciente prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años en Malasia. Su postura es clara, al igual que las autoridades temen que la exposición desmedida a contenidos digitales sea una amenaza directa al bienestar emocional de los más jóvenes. Sí, si se exponen a cosas a las que no deberían exponerse, eso les causará daño mental. Lo peor que se puede dañar es la mente, es nuestra mayor preocupación. La nueva ley de Malasia no es un hecho aislado, es un reflejo de la pionera legislación australiana que entró en vigor en diciembre de 2025. La normativa es estricta, obliga a plataformas como Facebook, Instagram o TikTok a verificar la edad de sus usuarios bajo la amenaza de multas que alcanzan los $32 millones en caso de incumplimiento. Fue la primera ley de su clase a nivel mundial y desde su implementación el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, vaticinó que sería el catalizador de un cambio global. This reform will change lives.
Esta reforma cambiará vidas para los niños australianos, permitiéndoles simplemente disfrutar de su infancia. Para los padres, dándoles mayor tranquilidad, pero también para la comunidad internacional que mira a Australia y se pregunta, si Australia puede hacerlo, ¿por qué no podemos nosotros? Apenas 3 meses después de la entrada en vigor de la ley australiana, Indonesia adoptó una normativa similar y las Maldivas ya tienen planes avanzados para replicar el modelo. Lo que comenzó en Oceanía se ha convertido en una tendencia global. Países como Francia y Dinamarca ya evalúan proyectos de ley con el mismo enfoque. Al estilo de China y como si se tratara de la diplomacia del panda, Indonesia hace lo propio con su diplomacia del dragón de Komodo. Recientemente le prestó a Japón una pareja de estos ejemplares y a cambio Japón también enviará a Indonesia algunas de otras especies. Aquí los detalles. Una hembra y un macho de dragón de Komodo han sido los escogidos por Indonesia para reforzar sus lazos de amistad con Japón. Estos lagartos de más de 3 metros de largo y con 90 kilogramos de peso se reproducirán con el objetivo de hacer crecer su descendencia. Este préstamo hace parte del convenio firmado entre los zoológicos de estos dos países. Esto no es solo un intercambio de animales, es un puente entre nuestros dos países, Japón e Indonesia. Esperamos que este proyecto fortalezca aún más nuestra amistad. La presencia de dragones de Komodo en el zoo de Japón debería convertirse en un símbolo turístico saludable e inspirador, así como en un medio de educación sobre conservación para el pueblo japonés y la comunidad internacional. El acuerdo, renovable por 5 años, estipula que Japón, a cambio, enviará una pareja de pandas rojos, una pareja de jirafas, 4 tortugas gigantes y 2 macacos japoneses hembras. Se estima que actualmente en todo el planeta existen entre 3.000 y 4.000 ejemplares, amenazados por la actividad humana y el cambio climático, que están destruyendo su hábitat. Y para el cierre les dejo este dato. Japón realizó su 20ª ronda de vertido al Océano Pacífico de las aguas contaminadas con material radiactivo de la dañada central nuclear de Fukushima, a pesar de la fuerte oposición no solo en el país, sino en la región. Se estima que se liberarán unas 7.800 toneladas de agua contaminada hasta el 19 de junio. Recordemos que este polémico proceso, que durará décadas hasta que se desmantele la planta nuclear, inició en agosto de 2023. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que visiten nuestra página web france24.com y no olviden nuestra cita semanal.